Bienvenidos a Parques Musicales, una nueva sección que al igual que parques de cine o parques de televisión nos hará viajar al pasado. En esta ocasión nos vamos a Tibidabo para descubrir qué vídeos musicales se han grabado allí. Comenzamos con una película de 1981, Las aventuras de Zip y Zape, en las que incluyeron varias escenas musicales, entre ellas esta donde Zip y Zape huyen de unos gángster que quieren secuestrar al amigo que les acompaña. Así que en plena huida deciden pasarse por el parque de atracciones de Tibidabo, muy normal por supuesto. Allí pasan por delante de la Cámara de las Emociones, un cinema 180 que se instaló poco antes de grabar la película. Y raudos y veloces se dirigen al mítico Tibier, que tiene una operativa un tanto peculiar, que no permite que los gángsters pasen inmediatamente después de los niños. Casualidades de la vida, fíjate tú por dónde. La atracción se inauguró en 1928, siendo una réplica del primer avión que hizo el vuelo Barcelona-Madrid. De ahí pasamos a este momento raro donde los malillos están metidos en un carrito de helados y los niños aprovechan para montarse en los platillos de combate que se instalaron a finales de la década de los 60, casi al mismo tiempo que su atracción gemela Telecombate llegaba al Parque de Atracciones de Madrid. Y la peculiar persecución continúa en el Super Tobogán, que se instaló justo un año antes del estreno de la película, y al deslizarse por él se bajaba al nivel inferior del parque, a una velocidad tranquila, sosegada. Con calma, mucha calma. Y aquí vemos un estupendo plano del Castillo Encantado que fue construido en los años 50 y que actualmente sigue permaneciendo en el parque bajo el nombre de Castel des Contes. Y no sé por qué de repente aparecen estas personas, ni tampoco sé dónde están los gángsters, o son los gángsters con otra ropa, no entiendo la verdad. Pero bueno, pasamos a unas imágenes bien bonitas de la primera montaña rusa que tuvo el parque. Fue inaugurada en 1961 y estuvo operativa hasta 2009. Y es que mirad qué relucientes estaban esos trenes. Da gusto, por Dios. Y ya por último, toda la tropa se monta en los caballitos, un carrusel que no es el primero que tuvo el parque, ni tampoco es el actual. Y es que Tibidabo ha tenido la suerte de contar con varios a lo largo de su historia. Pero si hablamos de suerte, el que la tuvo mala es el pobre empleado que tiene que aguantar a estos visitantes. Espero que le subieran el sueldo. Y hasta aquí el número musical de Zip y Zape en el Tibidabo, así que ahora toca dar un salto en el tiempo hasta 2004, momento en el que el grupo 3+2 se cuela en el parque para cometer varias ilegalidades. Esta banda musical está compuesta por 5 integrantes de la primera edición de Euro Junior, y este videoclip corresponde a su canción Girando sin parar. Así que la localización fue muy adecuada porque les vemos bailar delante de atracciones que efectivamente giran sin parar, como es el caso de Panoramic, la tercera noria que tuvo el parque. Fue instalada en 1983 y se desmanteló en 2013 para dar paso a Girada. También aparece de fondo la montaña rusa que ya hemos visto en Zip y Zape, y aquí la vemos en sus últimos años de vida. Además, estos muchachos nos regalan unos momentos de video on ride para poder envidiarles y maldecirles un poquito, ¿por qué no? Pero de buen rollo, ¿eh? Y girando, la otra atracción que aparece detrás de ellos es el carrusel que actualmente sí está en el parque y que se instaló en 1989 para sustituir al que hemos visto en la película de Zip y Zape. Pero 3+2, 5, no solo bailan, sino que también se mojan en laminador, los clásicos troncos de toda la vida. Y ya que están revoltosos, ¿por qué no iniciar una persecución en quad y dirigirse al Hotel Kruger para darle un sustillo al guardia de seguridad, por si no ha tenido suficiente el pobre hombre? Y para ir terminando nos enseñan unos planos de Diabolo, las sillas voladoras que en la actualidad siguen en el parque. Y bueno, de repente se desaparecen como embrujadas y hasta luego. Y ahora pasamos a 2009, año en el que Zahara publica el videoclip de la canción Merezco. En él podemos apreciar un poquito más atracciones que ya hemos visto, como es el caso del Avió, aunque aquí ya lo vemos con su característico color rojo que le da un aspecto muy diferente al amarillo que hemos visto en la película de Zip y Zape. Otra de las atracciones que volvemos a ver más detenidamente es Diabolo. Estas sillas voladoras también cuentan con una hermana gemela en el Parque de Atracciones de Madrid. Y como curiosidad, ambas se instalaron en sus respectivos parques justo en el mismo año, en 1989. Pero Zahara, aparte de cantar y tocar la guitarra, también es aventurera, y la vemos en el Castel des Contes, dentro del Hotel Kruger o de Esquimal en Alaska, la mini-flun que tiene el parque desde 1990 y que sigue en él a día de hoy. Y hasta aquí este repaso de los vídeos musicales que se han grabado en Tibidabo. En próximas ediciones veremos cuáles se han grabado en otros parques o qué películas se han grabado en el propio Tibidabo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto con más. ¡Chao!